Evangelio de hoy. Miércoles 29 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras se dirigía hacia Jerusalén, un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús les dijo: Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, comenzaréis a quedaros fuera y a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis el mal. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La puerta estrecha, un desafío a la comodidad. En este pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús se enfrenta a una pregunta fundamental sobre la salvación. Al ser cuestionado por alguien en la multitud sobre si son pocos los que se salvan, él responde con una enseñanza profunda acerca de la puerta estrecha. Un símbolo que no solo describe el camino de la salvación, sino que también revela las exigencias y desafíos de seguir a Cristo. Jesús, al hablar de la puerta estrecha, no está sugiriendo que la salvación sea algo inaccesible, sino que el camino hacia ella no es fácil ni cómodo. La imagen de la puerta estrecha es una metáfora que desafía nuestra visión cómoda del cristianismo y nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestro compromiso con el reino de Dios. La puerta estrecha requiere de esfuerzo, sacrificio y una disposición a renunciar a lo que el mundo valora. El cristianismo no es una invitación a una vida sin problemas, sino una invitación a una vida transformada, marcada por la voluntad de Dios. Jesús no promete un camino fácil, pero sí garantiza que al atravesar esa puerta, encontramos la vida verdadera, una vida en plenitud, llena de paz y propósito, a pesar de las dificultades que puedan surgir. Este es un llamado a vivir de manera contracultural, a no conformarnos con los valores del mundo, sino a buscar la justicia, la humildad y la santidad, a pesar de las exigencias que eso conlleva. El reino de Dios y la exclusividad de su puerta. En su respuesta, Jesús también subraya la exclusividad del camino hacia el reino de Dios, al decir que muchos tratarán de entrar y no podrán. Está haciendo un fuerte llamado a la reflexión sobre la actitud con la que nos acercamos a la salvación. No basta con tener una relación superficial o formal con Dios. La salvación no se obtiene por un simple deseo o por una pertenencia externa a una comunidad religiosa. Requiere un compromiso profundo y auténtico con la voluntad de Dios. Un seguimiento constante y sincero de las enseñanzas de Cristo.
Muchos pueden desear la salvación, pero solo aquellos que siguen verdaderamente el camino de Cristo, que caminan por la puerta estrecha, alcanzarán la vida eterna. Este versículo también plantea una importante pregunta. ¿Cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Es nuestra fe una fe genuina, que se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias? ¿O simplemente una tradición o un hábito? El reino de Dios no se trata de una pertenencia nominal, sino de una relación activa, una vida de obediencia y amor hacia el prójimo y hacia Dios. Jesús nos invita a revisar nuestra disposición y a examinarnos para ver si realmente estamos caminando por el camino de la salvación, o si estamos simplemente buscando una entrada fácil, sin las implicaciones profundas que exige la vida cristiana. El trabajo interno que nos pide el reino. Jesús, al hablar de la puerta estrecha, no solo nos invita a una reflexión externa sobre la salvación, sino también a un trabajo interno. La vida cristiana no es solo un conjunto de actos externos, sino un proceso profundo de transformación del corazón. Entrar por la puerta estrecha implica dejar atrás las comodidades del egoísmo, la complacencia y el conformismo, para seguir un camino de autenticidad, humildad y sacrificio. Este proceso interno requiere de un corazón dispuesto a someterse a Dios, a renunciar a los propios deseos para seguir el plan divino. Este trabajo interno es el que nos transforma y nos prepara para recibir la plenitud del reino de Dios. No se trata solo de cumplir con los mandamientos de manera superficial, sino de permitir que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Al entrar por la puerta estrecha, somos llamados a vivir de acuerdo con los valores del reino, a practicar la misericordia, la justicia y el amor, incluso cuando eso nos cuesta. La vida cristiana exige un esfuerzo consciente y constante para estar alineados con la voluntad de Dios. El fracaso de la falsa seguridad. Jesús también desafía la idea de que la salvación es automática para aquellos que creen que simplemente por ser parte del pueblo elegido o por tener una relación superficial con Él, serán salvos. La gente que confía en su linaje, en su religión o en sus costumbres, se encuentra con la sorprendente respuesta de Jesús. No os conozco, no sé de dónde sois. Esto nos recuerda que la salvación no depende de las apariencias, de las tradiciones o de la identidad externa, sino de una relación personal y transformadora con Cristo. Este es un mensaje importante para cada uno de nosotros, especialmente en un mundo que a menudo basa su seguridad en las creencias superficiales o en la afiliación religiosa, sin una verdadera vivencia de la fe. La salvación no es una cuestión de ser parte de una cultura religiosa o de ser parte de una iglesia, sino de vivir una relación profunda con Dios y de seguir a Cristo de manera fiel y constante. La verdadera fe se manifiesta en la transformación interior y en la dedicación a la misión que Cristo nos ha encomendado. La contradicción de las expectativas y la realidad del reino. El versículo de Lucas también refleja una contradicción que se encuentra a lo largo del Evangelio. Aquellos que se creen que tienen derecho al reino, por diversas razones,
se encontrarán excluidos, mientras que otros que parecen estar fuera de lugar o de la vista pública serán incluidos en el banquete del reino. Jesús menciona que muchos vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esto refleja la inclusividad radical del reino de Dios, que no se limita a un grupo específico o a una nación, sino que se extiende a todas las personas dispuestas a aceptar y vivir el Evangelio. El mensaje es claro: el reino de Dios es más grande que nuestras expectativas y nuestras ideas preconcebidas. No se limita a lo que podemos ver o imaginar. Jesús está diciendo que el reino de Dios será un lugar lleno de sorpresas, donde aquellos que se consideran los primeros serán los últimos, y aquellos que no tienen ninguna expectativa de ser incluidos serán los primeros. Esta enseñanza desafía nuestra visión estrecha del reino y nos invita a ampliar nuestros horizontes, a reconocer que Dios actúa de maneras misteriosas y que su gracia es infinita, alcanzando a todos aquellos que se arrepienten y se disponen a vivir según su voluntad. La llamada a la vigilancia y la preparación constante. A lo largo de este pasaje, la enseñanza de Jesús sobre la puerta estrecha también subraya la importancia de la vigilancia y la preparación constante. Estar atentos es una invitación a vivir en un estado continuo de alerta espiritual. No podemos permitirnos caer en la complacencia o en la autocomplacencia, pensando que el reino de Dios llegará por sí mismo, sin un esfuerzo por nuestra parte. La salvación requiere un compromiso constante, un esfuerzo continuo por alinearnos con la voluntad de Dios y por ser fieles a su llamada. La vigilancia espiritual implica estar conscientes de nuestras propias debilidades, de nuestras inclinaciones al pecado y de la necesidad constante de la gracia de Dios para vivir una vida conforme a su voluntad. Jesús nos recuerda que el tiempo es limitado y que la puerta estrecha no estará abierta indefinidamente. Hay un momento en el que, si no hemos hecho el esfuerzo de entrar, será demasiado tarde. Esta enseñanza es una llamada urgente a no procrastinar nuestra vida espiritual, a no posponer nuestra relación con Dios, ni nuestra conversión. El reino de Dios se construye aquí y ahora, en cada decisión que tomamos, en cada acto de amor y de fe que realizamos. No podemos dar por hecho que siempre habrá tiempo para cambiar. La invitación es a responder al llamado de Dios. Hoy, en este momento. El sufrimiento y la recompensa final. El pasaje también nos confronta con la realidad de que, a pesar de los esfuerzos que podamos hacer para seguir a Cristo, el camino hacia la salvación no siempre será fácil. La puerta estrecha es un camino de sufrimiento, de renuncia y de sacrificio. Los que siguen a Cristo experimentarán oposición, dificultades y persecución. Jesús mismo, al hablar de las personas que estarán fuera del reino, describe el llanto y el rechinar de dientes de aquellos que se sienten excluidos. Este sufrimiento no es una cuestión de castigo, sino una consecuencia natural de rechazar el camino de salvación. Sin embargo, en medio de las dificultades, cronómetro igual a 1300, Jesús ofrece una promesa.
Aquellos que perseveran y entran por la puerta estrecha experimentarán una recompensa final que es eterna. El sufrimiento presente será nada en comparación con la gloria de la vida eterna. El reino de Dios es una promesa de salvación, de vida nueva, de reconciliación y paz eternas. Este contraste entre el sufrimiento temporal y la recompensa eterna debe ser un aliciente para seguir adelante, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en el camino. Dios nunca abandona a aquellos que sinceramente buscan su salvación. La puerta estrecha, aunque exigente, sigue siendo accesible para todos aquellos que, con un corazón humilde y arrepentido, se acercan a Él. La misericordia de Dios no es limitada, ni condicionada a nuestras obras, sino que se derrama generosamente sobre aquellos que se disponen a dejar atrás su egoísmo y a vivir de acuerdo con su voluntad. Esto es una invitación a tener una confianza plena en la bondad y la gracia de Dios, que nos permite caminar por el camino de la salvación con la certeza de que, aunque el proceso es desafiante, nunca estamos solos. Es importante recordar que, aunque el Evangelio habla de una exclusión para aquellos que no han seguido el camino recto, esta exclusión no es un rechazo de Dios, sino el resultado de nuestra propia elección de no seguir la invitación. Dios no cierra las puertas. Somos nosotros los que, por nuestra actitud y decisiones, nos alejamos de su gracia. La imagen de las personas que quedan fuera del reino, llorando y lamentándose, no debe entenderse como un castigo impuesto, sino como una triste consecuencia de no haber aprovechado la oportunidad de entrar. El reino de Dios es para todos, pero la entrada requiere de un corazón sincero que se despoje de las comodidades del mundo y de los propios egoísmos. La invitación al esfuerzo constante. Jesús nos llama a hacer un esfuerzo continuo para entrar por la puerta estrecha. La vida cristiana no es un esfuerzo puntual, sino un camino que requiere perseverancia y dedicación. La salvación no es algo que se alcanza de una vez y para siempre, sino algo que debemos buscar constantemente, día tras día. Esto implica una vida de oración, de reflexión constante, de examinar nuestras vidas a la luz de los principios del reino de Dios. La puerta estrecha es un camino que debemos recorrer con la disposición de dejar atrás lo que nos impide entrar y abrazar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este esfuerzo constante no debe ser visto como una carga, sino como una invitación a vivir de manera más plena, auténtica y transformada. El esfuerzo por entrar por la puerta estrecha nos lleva a una vida de mayor propósito, a una vida en la que nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir reflejan los valores del reino. La puerta estrecha nos desafía a alejarnos del egoísmo y la superficialidad que el mundo nos ofrece y a abrazar una vida de servicio, humildad y amor. El sacrificio y la transformación personal. A lo largo de la historia de la salvación, aquellos que han seguido el llamado de Dios han tenido que enfrentar sacrificios. No ha sido un camino fácil, y Jesús nunca lo prometió como tal. Sin embargo, en cada sacrificio,
Hay una oportunidad de transformación. El sacrificio no es una carga que debe ser llevada con amargura, sino una forma de hacernos más semejantes a Cristo. A través del sacrificio, encontramos una vida más rica, más plena y más cercana a lo que Dios ha pensado para nosotros. Al renunciar a lo que el mundo valora, descubrimos una paz y una alegría que solo vienen de vivir según el propósito divino. El sacrificio también es una forma de purificación. Al dejar atrás el egoísmo, las pasiones desordenadas y las preocupaciones materiales, nos abrimos a una vida más auténtica. Esta transformación personal es necesaria para poder atravesar la puerta estrecha. Jesús nos invita a un proceso de conversión que nos lleva a abandonar lo que nos aleja de Dios. A adoptar una forma de vida que refleje su amor, misericordia y justicia. Este es el verdadero sacrificio. No simplemente hacer cosas por Dios, sino permitir que Él trabaje en nosotros, cambiándonos, transformándonos y guiándonos por el camino de la santidad. El amor como la fuerza que nos impulsa a la puerta estrecha. Uno de los aspectos más profundos del Evangelio es que el amor de Dios es la verdadera fuerza que nos impulsa a la puerta estrecha. Es el amor de Dios el que nos lleva a buscarle, el que nos da la fortaleza para seguir adelante cuando el camino se vuelve difícil, y el que nos anima a no rendirnos. El amor no solo es el principio fundamental del reino de Dios, sino también el motor que nos permite atravesar la puerta estrecha. Sin amor, no hay esfuerzo que valga la pena. No hay sacrificio que tenga sentido. El amor de Dios, expresado a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, nos invita a entrar por la puerta estrecha. Es un amor que nos busca, nos perdona y nos capacita para vivir de acuerdo con los valores del reino. La puerta estrecha es, en este sentido, una invitación al amor, a la verdadera comunión con Dios y con los demás. Cada paso hacia esa puerta, cada esfuerzo por seguir a Cristo, es un acto de amor que nos transforma y nos hace más como Él. En última instancia, es ese amor el que nos sostiene y nos permite llegar al final del camino. La vida eterna como el fin del camino. El versículo final del pasaje de Lucas nos recuerda que la salvación no es solo un acto de gracia presente, sino una promesa de vida eterna. La entrada por la puerta estrecha no solo conduce a una vida de transformación aquí y ahora, sino a una recompensa eterna en el reino de Dios. La vida eterna no es solo una vida que comienza después de la muerte, sino una vida que empieza en el momento en que decidimos seguir a Cristo y comprometernos con su reino. Es una vida llena de plenitud, de comunión con Dios y con nuestros hermanos, de paz y gozo inquebrantables. Este es el aliento que nos da fuerzas para seguir adelante. Sabemos que cada sacrificio, cada esfuerzo por vivir según el reino, tiene un propósito eterno. La vida cristiana no es solo para este mundo, sino para la eternidad. Al vivir en conformidad con los valores del reino de Dios, estamos viviendo de una manera que tiene repercusiones en la vida eterna. La recompensa que nos espera no es algo
que debamos temer o anhelar con ansiedad, sino con esperanza y confianza, sabiendo que la fidelidad a Dios siempre da frutos, tanto en esta vida como en la venidera. El desafío de la apertura del corazón. Por último, el mensaje de Jesús sobre la puerta estrecha. También nos invita a reflexionar sobre la apertura de nuestro corazón. La puerta estrecha es una invitación a la transformación personal, pero también a una apertura radical a la voluntad de Dios. Para atravesar esa puerta, debemos dejar atrás nuestros propios planes y deseos, abrirnos a lo que Dios tiene para nosotros y vivir de acuerdo con su propósito. Esta apertura es la clave para comprender el Evangelio en su totalidad. Jesús no llama a aquellos que se aferran a sus propias ideas, sino a aquellos que están dispuestos a abandonar todo lo que les impide seguirle de manera genuina. La apertura del corazón es lo que nos permite entrar por la puerta estrecha y vivir según los principios del reino de Dios. Es un proceso continuo de conversión. Un proceso que nos lleva a ser más libres, más auténticos y más fieles a la llamada que Cristo nos hace. Y, en última instancia, esta apertura al reino de Dios nos lleva a la vida eterna, la cual es la culminación de todo nuestro esfuerzo, sacrificio y transformación personal. La puerta estrecha como un desafío y una invitación. El pasaje de Lucas nos presenta un desafío profundo sobre la salvación, pero también una invitación llena de esperanza y gracia. La puerta estrecha no es una barrera inalcanzable, sino una invitación a vivir de manera auténtica y radical. A seguir a Cristo con todo el corazón y la mente. Y a permitir que su amor nos transforme. Aunque el camino es difícil, la recompensa es más grande de lo que podemos imaginar. La vida eterna en el reino de Dios. Jesús nos llama a un esfuerzo continuo, a una fidelidad inquebrantable y a un amor que nos lleva a la plenitud de la vida cristiana. La puerta estrecha es, en última instancia, una puerta de esperanza, de transformación y de vida eterna. La importancia de la humildad en el proceso de entrar por la puerta estrecha. A medida que reflexionamos sobre la puerta estrecha y el camino hacia la salvación, es crucial destacar el papel fundamental de la humildad en este proceso. Jesús mismo, a lo largo de su vida, mostró una humildad radical, que sirvió de modelo para todos sus discípulos. La puerta estrecha requiere de una humildad profunda, que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios, y a darnos cuenta de que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Vivir humildemente significa aceptar nuestra dependencia de la gracia divina y abandonar toda pretensión de autosuficiencia. En un mundo que nos impulsa a ser autosuficientes, a buscar reconocimiento y poder, el llamado a la humildad es uno de los más desafiantes. La humildad no es simplemente una actitud externa, sino una disposición del corazón que nos permite reconocer nuestras limitaciones y fallos. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, nos hacemos capaces de recibir su gracia. La puerta estrecha, entonces, se convierte en un espacio de purificación. Un lugar donde dejamos atrás nuestra arrogancia y nos acercamos a Dios con el corazón
dispuesto a recibir su perdón y misericordia. Al renunciar a la soberbia y al orgullo, somos capaces de caminar por el camino angosto que nos lleva a la verdadera vida. La importancia de la fe activa. La fe es otro componente esencial para atravesar la puerta estrecha. No se trata solo de un acto de creencia intelectual, sino de una fe activa que se traduce en obras. La fe que Jesús nos invita a vivir no es una fe pasiva, que espera sin hacer nada, sino una fe que se expresa a través de nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones y nuestra disposición a seguir los mandamientos de Dios. La puerta estrecha nos desafía a vivir esa fe activa. Una fe que nos mueve a amar al prójimo, a perdonar a quienes nos ofenden y a servir a los demás con generosidad. La verdadera fe en Cristo no solo se confiesa con palabras, sino que se demuestra con hechos. La fe activa nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a vivir según sus principios y a buscar siempre su gloria, no la nuestra. A través de esta fe, nos unimos más estrechamente a Cristo, pues es Él quien nos da la fortaleza para mantenernos firmes en el camino, incluso cuando las dificultades parecen abrumadoras. Jesús mismo nos mostró que la fe activa se traduce en acciones de amor, de servicio y de sacrificio. Así, el acto de entrar por la puerta estrecha se convierte en una manifestación concreta de nuestra fe en Él. El papel de la perseverancia en la vida cristiana. Perseverar en el camino de la salvación es otra enseñanza clave de este pasaje. La vida cristiana no es un sprint, sino una carrera de largo aliento. En el Evangelio, Jesús nos muestra que la puerta estrecha requiere perseverancia. Es decir, la capacidad de mantenernos fieles a lo largo del tiempo, a pesar de las pruebas y las dificultades. Muchas veces, las tentaciones, las adversidades o las decepciones pueden hacer que dudemos de nuestra fe o nos sintamos desanimados. Sin embargo, Jesús nos invita a seguir adelante, a mantener la mirada fija en el reino de Dios, sabiendo que cada paso dado en obediencia a Él es un paso más cerca de la vida eterna. La perseverancia en la vida cristiana es, en gran parte, el fruto de una fe profunda y una relación continua con Cristo. No es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que se fortalece a medida que dependemos más de Dios. Oramos con fervor, leemos su palabra y nos mantenemos en comunión con la Iglesia. La perseverancia no solo es una cuestión de resistencia, sino de crecimiento espiritual. A través de las dificultades, Dios nos moldea y nos hace más conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, la puerta estrecha, lejos de ser un obstáculo insuperable, se convierte en una oportunidad para crecer en la fe y la perseverancia. La contradicción del reino de Dios. Otro tema que surge en este pasaje es la contradicción inherente al reino de Dios. Jesús nos dice que muchos tratarán de entrar y no podrán, lo que desafía nuestra idea de que la salvación está garantizada para todos aquellos que, de alguna manera, se consideran merecedores de ella. De hecho, el Evangelio de Lucas está lleno de sorpresas sobre quién es considerado digno de entrar en el reino de Dios.
Los que parecen ser los más cercanos a la salvación, como los fariseos o los escribas, son frecuentemente los que se excluyen. Y, en cambio, aquellos que menos esperamos, como los pecadores y marginados, son los que responden al llamado de Jesús. Esta contradicción nos desafía a revisar nuestras propias concepciones y prejuicios sobre quién es digno de entrar en el reino de Dios. La gracia de Dios no sigue las reglas humanas, ese de meritocracia ni de justicia. Dios ofrece su reino a todos, pero no a todos. Les es fácil entrar por la puerta estrecha. Los que se aferran a su orgullo, a sus logros o a su justicia propia, son aquellos que más difícilmente podrán entrar. El reino de Dios es para aquellos que reconocen su necesidad de misericordia y gracia, y están dispuestos a entrar por la puerta estrecha, sin depender de sus propios méritos. La paradoja es clara. Los que se creen los primeros, a menudo serán los últimos. Y los que parecen estar al margen, serán los primeros. La importancia de la paciencia en el reino. La paciencia también juega un papel fundamental en el camino hacia la salvación. Jesús, en este pasaje, nos llama a estar preparados y a mantener nuestra fe a lo largo del tiempo. Pues la entrada al reino no es instantánea. La salvación es un proceso que requiere de maduración espiritual. En la vida cristiana, a menudo, nos enfrentamos a situaciones que requieren paciencia. En las relaciones interpersonales, en las pruebas de la vida. En la espera de la plena manifestación del reino. Sin embargo, la paciencia es también un fruto del Espíritu Santo, que nos permite esperar con esperanza y confianza en las promesas de Dios, sin perder la calma ni la fe. La paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la puerta estrecha, aun cuando las circunstancias parecen complicarse. Nos permite perseverar, confiando en que, a pesar de las dificultades temporales, Dios tiene un propósito y un plan para nosotros. Al aprender a ser pacientes, nos alineamos más con el corazón de Dios, que tiene una visión eterna y no temporal de la realidad. La paciencia nos enseña que el reino de Dios no depende de nuestros tiempos, sino de su sabiduría y amor divino. El amor incondicional de Dios por todos. El mensaje central de este pasaje es el amor incondicional de Dios, que se extiende a todos los seres humanos. Aunque Jesús menciona que muchos serán los que no podrán entrar. Esta exclusión no es una barrera que Dios haya puesto de forma arbitraria. En realidad, Dios ha extendido una invitación universal a todos para que entren en su reino. La dificultad para entrar por la puerta estrecha radica en la incapacidad de las personas para desprenderse de sus propios intereses y egoísmos, no en la falta de amor de Dios. Dios ama a todos, independientemente de su raza, su historia, sus fracasos o sus méritos. La puerta estrecha es accesible para todos aquellos que aceptan esa invitación a la conversión, a la humildad y a la obediencia. En este sentido, la salvación no es un derecho que se adquiere por nacimiento o por pertenencia, sino un don gratuito de Dios, que solo puede ser recibido por aquellos que tienen un corazón dispuesto a entrar por la puerta estrecha, renunciando a su ego y buscando el reino de Dios por encima de todo.
La vida eterna, el objetivo final de la salvación. Al mirar hacia el futuro. La vida eterna es el objetivo final de nuestra fe. Jesús no nos llama solo a entrar por la puerta estrecha, para disfrutar de bendiciones temporales, o para encontrar paz superficial. La verdadera recompensa es la vida eterna en la presencia de Dios. Este es el fin para el cual debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que nos separe de Él. La vida eterna no es solo una prolongación de la vida humana, sino una calidad de vida completamente nueva, caracterizada por la paz, la gloria y la comunión perfecta con Dios. Esta vida eterna comienza aquí y ahora, cuando decidimos entrar por la puerta estrecha y vivir según los principios del reino. Este es el propósito final de la salvación. No solo vivir de manera ética o moral, sino vivir en comunión eterna con Dios. La puerta estrecha, entonces, no solo es un camino hacia la vida en el futuro, sino un proceso de transformación que nos prepara para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, ahora y para siempre. La entrada por la puerta estrecha es una decisión que trasciende nuestra existencia terrenal y nos orienta hacia la gloria eterna, el fin último para el que fuimos creados. La puerta estrecha como un llamado a la madurez espiritual. Al profundizar en el concepto de la puerta estrecha, es fundamental entender que esta puerta no es solo una barrera, sino también un lugar de madurez espiritual. Aquellos que eligen atravesarla deben estar preparados para dejar atrás lo que les impide crecer y desarrollarse espiritualmente. La puerta estrecha simboliza el proceso de purificación que cada cristiano debe experimentar para llegar a una vida plena en Cristo. No se trata de una puerta que cierra el paso de manera injusta, sino de una puerta que abre el camino a una transformación profunda. Los obstáculos que enfrentamos en nuestro camino hacia el reino de Dios nos desafían a crecer, a ser más humildes, a depender de Dios y a dejar que su gracia moldee nuestra vida. Este proceso de maduración espiritual exige un esfuerzo constante, un trabajo interno continuo de purificación y conversión. La vida cristiana, entendida a través de la metáfora de la puerta estrecha, no es un camino fácil ni inmediato. La madurez espiritual se alcanza a través de una constante renuncia a los propios deseos y aspiraciones que no están alineados con los valores del reino de Dios. La puerta estrecha se convierte, así, en un espacio de crecimiento continuo, donde somos llamados a aprender, a corregir nuestras debilidades y a perseverar en la lucha por vivir según la voluntad de Dios. La madurez espiritual es, por tanto, la clave para entrar en el reino de Dios y para permanecer fieles en el camino. El desafío de la comodidad frente al sacrificio. Una de las mayores barreras para atravesar la puerta estrecha es nuestra tendencia a buscar comodidad y seguridad. El mundo moderno, especialmente en sociedades de bienestar, nos ofrece un sinfín de comodidades materiales que pueden hacernos olvidar la necesidad de sacrificio y renuncia en la vida cristiana. Esta búsqueda constante de comodidad y placer puede desviarnos del verdadero propósito de nuestra existencia. Jesús nos invita a dejar de lado esta búsqueda superficial y a abrazar el sacrificio, la lucha por la justicia y la santidad.
La puerta estrecha simboliza precisamente la dificultad de abandonar el camino fácil para seguir a Cristo. El sacrificio no es solo una cuestión de renunciar a bienes materiales, sino también de vivir de una manera contracultural. En lugar de buscar el reconocimiento o el éxito mundano, estamos llamados a vivir con humildad, a servir a los demás, sin esperar nada a cambio y a hacer el bien, sin que nos importen las recompensas visibles. La puerta estrecha exige, por tanto, que renunciemos a nuestras expectativas egoístas y que estemos dispuestos a vivir según los principios del reino, que muchas veces van en contra de los valores establecidos por la sociedad. Este sacrificio, lejos de ser una carga, es el medio por el cual experimentamos la verdadera libertad en Cristo. La libertad que no se basa en las riquezas o en el poder, sino en la entrega total a la voluntad de Dios. La importancia de la oración constante. En el camino hacia la puerta estrecha, la oración juega un papel fundamental. La vida de oración nos permite mantenernos conectados con Dios y fortalecer nuestra fe. No es un esfuerzo que se haga de forma aislada, sino que debe estar acompañado de una continua comunicación con el Señor. La oración no solo es una herramienta para pedir, sino también un medio para escuchar la voz de Dios, para ser guiados por su Espíritu y para ser transformados interiormente. Entrar por la puerta estrecha. Sin una vida de oración constante sería como caminar por un sendero oscuro sin luz. La oración también nos permite examinar nuestras vidas a la luz de la voluntad de Dios. Al orar, nos damos cuenta de nuestras debilidades, de los lugares en los que necesitamos cambiar y de las áreas donde Dios nos está llamando a crecer. La puerta estrecha, por lo tanto, se hace más accesible cuando mantenemos una relación íntima y constante con Dios a través de la oración. Es en la oración que recibimos la fuerza necesaria para atravesar las dificultades del camino, pues nos abre el corazón a la gracia divina y nos sostiene cuando nos sentimos débiles o desanimados. El reino de Dios y la vida en comunidad. Otro aspecto esencial del pasaje sobre la puerta estrecha es la dimensión comunitaria del reino de Dios. Jesús no nos llama a caminar solos hacia el reino, sino a hacerlo en comunidad, en la iglesia. Aunque la puerta estrecha es un desafío individual, el camino hacia ella es más fácil cuando compartimos nuestra fe con otros y nos apoyamos mutuamente. La comunidad cristiana es un espacio donde somos llamados a ayudarnos a crecer en la fe, a acompañarnos en las dificultades y a compartir las alegrías del camino. Es dentro de la comunidad que podemos experimentar la misericordia de Dios a través del perdón mutuo, la comprensión y el apoyo. La vida en comunidad nos ayuda a permanecer fieles a nuestro compromiso con Dios. En un mundo que constantemente nos empuja hacia el individualismo, el reino de Dios nos llama a vivir como hermanos y hermanas, unidos por el amor de Cristo. La puerta estrecha no es solo un reto individual, sino que también implica un desafío colectivo. Como comunidad cristiana, estamos llamados a vivir de manera coherente con los valores del reino y a ser testigos de la verdad y la justicia de Dios en el mundo. La puerta estrecha nos invita a caminar juntos, apoyándonos los unos a los otros en la fe, y a vivir en solidaridad, buscando siempre el bien común. La esperanza de la victoria final. Aunque el camino hacia la puerta estrecha es arduo y desafiante, debemos recordar que la victoria final está garantizada.
Jesús nos ha prometido que aquellos que perseveran hasta el final recibirán la recompensa eterna. El sufrimiento y las dificultades del camino hacia el reino no son en vano, ya que la gloria eterna espera a aquellos que permanecen fieles. La vida cristiana, por difícil que sea, siempre debe ser vivida con la esperanza de que nuestra lucha tiene un propósito eterno. La puerta estrecha, aunque difícil de atravesar, es el acceso a la gloria de Dios, a la vida eterna. Esta esperanza en la victoria final nos da fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos de desánimo o dificultad. Al recordar que la salvación es una promesa que se cumplirá en su totalidad, podemos enfrentar cualquier obstáculo con la certeza de que lo que nos espera es mucho mayor que cualquier sacrificio temporal. La vida cristiana, vista a través de la puerta estrecha, es una vida de esperanza. Una esperanza que se basa en la fidelidad de Dios a sus promesas. Esta esperanza nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el final del camino será glorioso y eterno. El reino de Dios y la invitación universal. Aunque Jesús nos habla de la puerta estrecha, su mensaje no es de exclusión, sino de inclusión. El reino de Dios está abierto a todos, pero requiere de una respuesta sincera y comprometida. La puerta estrecha es una invitación a todos los seres humanos a entrar en el reino, sin importar su raza, cultura, estatus social o antecedentes. La salvación no es exclusiva de un grupo particular, sino que es ofrecida gratuitamente a todos los que están dispuestos a seguir a Cristo. La respuesta al llamado de Dios es lo que determina si entramos o no por la puerta estrecha. La invitación al reino de Dios es universal, pero su acceso requiere una disposición personal de cada uno. Jesús no excluye a nadie, pero sí señala que la salvación exige un esfuerzo. La puerta estrecha, aunque difícil, es accesible para todos, ya que Dios ofrece su gracia a todos los que se arrepienten y se disponen a caminar en su dirección. La gran lección aquí es que nadie está excluido del amor de Dios, pero solo aquellos que deciden seguir a Cristo y vivir según los valores del reino de Dios podrán entrar por esa puerta. El poder de la gracia para superar la puerta estrecha. Es importante reconocer que la puerta estrecha no es una barrera infranqueable. Aunque la salvación requiere esfuerzo, sacrificio y perseverancia, todo esto es posible gracias a la gracia de Dios. La gracia divina es el don que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para superar nuestras limitaciones y para entrar por la puerta estrecha. Sin la gracia de Dios, el camino sería imposible. La gracia no solo nos perdona, sino que nos transforma. Nos da la fuerza necesaria para resistir las tentaciones, para amar a nuestros enemigos y para vivir con pureza de corazón. Es por la gracia de Dios que podemos caminar en fe, esperanza y amor, siguiendo el camino que nos lleva a la vida eterna. Por tanto, la puerta estrecha no es solo un desafío humano, sino una oportunidad para experimentar la acción transformadora de la gracia de Dios. A través de ella, podemos entrar en el reino y ser partícipes de su gloria eterna. La fidelidad a la llamada de Cristo. Finalmente, al meditar sobre la puerta estrecha, es importante recordar que la salvación es una respuesta a la llamada de Cristo. Jesús nos invita a seguirle, a caminar por su camino, que es el camino de la cruz. La fidelidad a esta llamada no es fácil,
Pero es el único camino que nos lleva a la vida verdadera. Al entrar por la puerta estrecha, estamos respondiendo a la invitación de Jesús a vivir de acuerdo con su voluntad, a amar a nuestros hermanos y a servir a los demás con generosidad. Esta fidelidad a la llamada de Cristo nos lleva a experimentar la verdadera libertad y la verdadera paz, pues vivimos en sintonía con el plan de Dios para nuestras vidas. La puerta estrecha no es un camino de angustia o desesperación, sino una puerta de esperanza, de amor y de transformación. Al seguir a Cristo por este camino, descubrimos una vida más profunda, más rica y más plena. La puerta estrecha, lejos de ser un obstáculo, es la puerta de entrada a la vida eterna. La vida que solo puede encontrarse en Cristo.